muestra de cómo se recibiría ese correo electrónico. Si ustedes se fijan, este es un correo en donde dice grabación y transcripción de reuniones, el nombre de la reunión, la fecha, la hora, y en los adjuntos me aparece el video de la grabación y adicionalmente los detalles de la grabación. Entonces, esta es otra herramienta que tenemos ya en esta suite de colaboración. Bueno, ya, permítanme, ya paso a responder algunas inquietudes. Con la grabación de la reunión también tenemos la opción de transcripción. La transcripción de la reunión, y allá vamos con el título de la eficiencia administrativa. En muchos casos, derivado de una reunión, se genera un acta. Entonces, pues he visto unos ejercicios que se hacen en donde se graba la reunión y una persona tiene que pasar nuevamente las horas de la reunión revisando qué se dijo para realizar el acta. ¿Qué ocurre? Con estas herramientas que tenemos hoy en día, tenemos la posibilidad de la transcripción. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema me permite que todo lo que se diga cuando yo activo los subtítulos se esté guardando en un archivo de texto. Y como ustedes se dieron cuenta, cuando llega el correo de la grabación, adicionalmente al video, me va a llegar el documento de texto con lo que se dijo en la reunión, con la transcripción y adicionalmente con lo que se escribió en el chat. Entonces, esas son algunas de las nuevas herramientas que tenemos. Voy a resolver algunas inquietudes ya. Básicamente lo que se pretendía era hacer este pequeño abrebocas, de mirar qué es lo que tenemos, qué es lo nuevo que vamos a utilizar, cómo lo utilizamos y pues se esperaba que surgieran estas inquietudes. Efectivamente, como se muestra en el chat, en algunas preguntas que se han hecho, no se permitía la grabación de las reuniones. Hace unos días, en una gestión que se realizó desde la Oficina de Tecnología, ya se permite la grabación de reuniones, pero solo en ciertos escenarios. Entonces, voy a aclarar cómo se hace, ¿sí? Y cómo lo vamos a trabajar. En, en este momento, ¿qué hicimos? Resulta que la alcaldía está soportada sobre una plataforma que es Google, muy conocida comercialmente. Google tiene, de cierta manera, múltiples formas de adquirir. Incluso existe una versión gratuita que muchos tenemos, incluso que a veces nos vemos obligados a tener desde la cuenta que administra nuestros teléfonos celulares. Entonces, esa versión gratuita tiene unas limitaciones, no tiene muchas de estas herramientas, pero resulta que nosotros como alcaldía realizamos la adquisición de cuentas. Entonces ya no es la versión gratuita, sino pagamos por algunas cuentas y estas cuentas nos dan más herramientas. Entonces, aquí ya me gustaría hacer una precisión, y es que nosotros vemos normalmente esta herramienta como el correo electrónico, pero realmente no es así. Esto se llama una suite de colaboración. Es un paquete todo en uno de muchas herramientas. Y básicamente una de las finalidades, uno de los objetivos de esta charla
es dar una muestra de estas herramientas para que empecemos a explotarlas para ese uso y esa apropiación de las herramientas. Entonces, básicamente, no, estas herramientas de colaboración no son solo el correo, es una suite que se conoce técnicamente como el Workspace de Google. Entonces, en este momento en la pantalla se está visualizando algunas de las herramientas que trabaja Google según lo que uno pague. Entonces, ¿qué tiene adquirido la alcaldía y cómo lo tiene, cómo lo tiene adquirido? La versión más básica que se puede pagar es la Starter, en donde podemos tener el correo, tenemos el calendario, las agendas, el chat, las reuniones, hasta 100 participantes. Tenemos una red social, como un Facebook de Google que se llama Currents. Tenemos almacenamiento en Internet, almacenamiento en la nube de 30 gigas. Tenemos los documentos, formularios, tenemos hojas de cálculo, páginas web o sitios web, diapositivas, los slides y una herramienta que se llama Keep para trabajar notas, que también la vamos a mirar ahorita. Tenemos un panel de administración, una sección más técnica. Dentro de esta suite también podemos comprar una versión superior, que es la estándar, en donde ya tenemos no solo 100 participantes en las reuniones, sino 150, podemos hacer grabación de conferencias, tenemos algunos controles avanzados en las reuniones como filtrado de ruidos y otro tipo de cosas. Ya no almacenamos 30 gigas en Internet, sino almacenamos 2000 gigas, que es lo que se traduce a 2 teras. O sea, ya es mucho más almacenamiento, pasamos de 30 a 2000. Adicionalmente, si nosotros compramos ya la versión Plus, tenemos todo lo anterior, lo de las versiones anteriores de Starter y Estándar, y tenemos ahora en las reuniones 250 asistentes, transcripción y traducción de las reuniones, control de asistencias, y en almacenamiento pasamos de 30 a 5000 en almacenamiento. Entonces, esto es algo muy, muy bueno. Incluso veíamos que muchas cuentas institucionales tenían como tal unos limitantes, se estaban llenando porque ya estábamos usando ese almacenamiento en nube. Entonces, esto es básicamente lo que nos ofrece Google. Google tiene otras herramientas, de pronto unas versiones superiores, pero ¿qué adquisición se hizo? Pues me gustaría que quedara muy clara esta situación. Con el tema de austeridad en el gasto, ¿sí? Pues no podemos, incluso si todavía no las sabemos usar, comprar las cuentas más costosas para todo mundo. Entonces, ¿qué se hizo? Se tiene la versión Plus para las cuentas que están en este momento en pantalla. Entonces, para estas cuentas, que básicamente lo que se hizo fue distribuirlas según el mapa de procesos, por cada proceso se generó una cuenta institucional en la versión Plus. Entonces, si nosotros volvemos al slide anterior, con estas cuentas tenemos participación de reuniones hasta 250 personas, transcripción y traducción de las reuniones, control de asistencia, 5000 gigas de almacenamiento o 5 teras de almacenamiento en la nube. Tenemos todas las herramientas anteriores, que ya vamos a ver algunas. Adicionalmente, tenemos una administración centralizada y algo muy importante, que es el Vault.
Entonces, ya voy a explicar de qué se trata el Vault, pero me gustaría primero eh, mencionarles qué pretendemos desde la Oficina de Tecnología para brindar esa seguridad en la información y tener un respaldo de la información aprovechando estas herramientas. Eh, bueno, dentro del chat, ¿qué otras consultas tenemos? Bueno, básicamente creo que la pregunta más recurrente era el tema de grabación. Entonces, aclaro que la grabación se encuentra activa para las cuentas institucionales de los diferentes procesos. Por ahora está licenciado, se ha pagado de esta manera. Tenemos el proyecto que a partir de junio tengamos más cuentas con grabación y que ya no tengamos un límite de 5.000 gigas o 5 teras de almacenamiento, sino que estas cuentas pasen a ser ilimitadas, que podamos grabar todo lo que necesitemos y no tengamos esa limitación de recursos. ¿Qué ocurre? Y me imagino que es posible que ya se haya hecho la pregunta o alguien la tenga. Si yo no tengo una cuenta institucional, ¿cómo hago para grabar? Yo necesito grabar una reunión, pero no tengo una de estas cuentas. Resulta que la alcaldía trabaja por procesos y lo único que necesitamos es que la organización de la reunión se haga desde una de las cuentas institucionales. Si la cuenta institucional, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de nuestro proceso la cuenta de sistemas. Si yo creo la reunión desde la cuenta de sistemas, así sistemas no ingrese a la reunión, yo puedo grabar la reunión y puedo tener estas herramientas. Entonces, bueno, allí voy a pasar a mirar otra herramienta paralelamente, que es nuestro calendario. Dentro de nuestra suite de colaboración tenemos el calendario que lo podemos ubicar cuando entramos al correo en, en un costado, en el costado derecho. También depende de la presentación de la visualización que nosotros tengamos en el correo. Para acceder a estas herramientas de esta suite de colaboración que tenemos, fíjense que hay una matriz de puntos de las aplicaciones de Google en nuestra cuenta. En todas las cuentas tenemos estos punticos. Cuando nosotros vamos a estos puntos, se nos despliegan las diferentes herramientas que tenemos. Entonces, fíjense que lo que les mencionaba, nosotros tenemos una suite de instrumentos para utilizar en la alcaldía que nos pueden potenciar nuestras actividades diarias. Una de estas actividades, de estas herramientas, ¿cuál es? El calendario, ¿sí? O la agenda, como lo deseemos llamar. Esta agenda, este calendario, lo que nos permite es agendar las reuniones, incluso no solo agendarlas, yo puedo llevar la organización de todo mi trabajo en el calendario. ¿Y qué tengo que hacer para crear una reunión? Si yo deseo crear una reunión para el día lunes a las 9 de la mañana, simplemente ubico el día, ubico la hora y doy un clic. Le doy un título a la reunión y lo que hago es añadir invitados. Entonces, la recomendación es, si yo no tengo una cuenta institucional de las que les mencionaba que tenían este tipo de herramientas de grabación, de transcripción, ¿qué hago? Le pido a la persona que administra esta cuenta que cree la reunión y que me invite. De esa manera,
ya la reunión, al ser organizada por una de estas cuentas, va a tener todas las herramientas de grabación, transcripción, encuestas, preguntas, pizarra, todo lo que estábamos viendo ahorita. Incluso para pedir la palabra. Entonces, lo único que tenemos que hacer es crear la reunión. Aprovecho que estoy mirando el calendario para mencionarles otro tipo de cosas. Por ejemplo, fíjense que yo hice la invitación a esta reunión al correo de gobierno digital. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo escribo en los invitados a gobierno digital, fíjense que en el icono de la cuenta de gobierno aparece, no sé cómo llamarlo, un aro, una aureola de color naranja. Entonces, en ese momento, fíjense que en el calendario me aparecen algunas reuniones en color naranja que no son mías, que son de gobierno. Entonces, de esa manera, yo puedo visualizar si la reunión se cruza con la persona o las personas que yo estoy invitando. Si de pronto veo que se está cruzando, el calendario tiene una opción también para encontrar un hueco. Entonces yo le doy al botón de encontrar un hueco y él me indica un espacio en donde las dos cuentas tenemos el tiempo disponible. Entonces, fíjense que aparece la cuenta de la oficina de informática y la de gobierno y me dice que el lunes a las 9 de la mañana está disponible. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo. Si yo quiero que la reunión me permita la grabación, que me permita las encuestas, la pizarra, las preguntas, la creación de grupos, la transcripción, bueno, levantar la mano, que esta opción tampoco la tienen todas las cuentas, ¿sí? Pedir la palabra, todas estas herramientas se pueden activar solo con que una de estas cuentas sea la que crea la reunión. Entonces, le pedimos el favor a la persona que está administrando esta cuenta de nuestro proceso, que nos cree la reunión y nos invite, y de ahí en adelante ya podemos hacer todo solos y se nos van a activar estas herramientas. Entonces, ¿qué otro tipo de instrumentos podemos utilizar además de las encuestas, de la grabación, de las preguntas, de levantar la mano y de la transcripción? Podemos crear grupos de trabajo. Entonces, al igual que hacen en los colegios, fíjense que yo puedo ver todos los 96 participantes en este momento de la reunión y puedo decir, voy a dividirnos en grupos y cada grupo va a trabajar una parte. Entonces, si yo estoy haciendo una capacitación como tal, es posible que en medio de la misma tenga una estrategia de taller y podamos distribuirlos en diferentes grupos y que cada grupo trabaje una parte y después de cierto tiempo volvemos a la charla general. Entonces, yo simplemente le digo crear el grupo, le digo cuántas salas voy a crear y él automáticamente me va de cierta manera distribuyendo de a cuántos me quedarían por cada sala. Lo temporizo, yo digo vamos a trabajar en grupos media hora y a la media hora volvemos y el mismo sistema nos devuelve. Yo puedo decir, no voy a construir los grupos, simplemente voy a que el sistema me los distribuya aleatoriamente. El sistema me construye los grupos al azar. Y abro los grupos, se empieza a trabajar por los grupos, cuando se termina el tiempo, volvemos a la reunión general y todo esto lo hace el sistema de una manera automática, sin que yo haga nada más que llenar esta información. Esa es la parte de grupos. La pizarra. Yo también, igual que en una charla presencial magistral, yo puedo tener mi tablero, a muchos docentes, a muchas personas en las diferentes charlas, nos gusta rayar, nos gusta escribir en el tablero, incluso para hacer la presentación más gráfica. Entonces,
yo puedo iniciar una pizarra. Y la pizarra, todo lo que yo dibuje, fíjense que se va a enviar a los diferentes correos electrónicos de las personas invitadas a la reunión, ¿sí? Y todos podrían editar. Entonces yo puedo decir, listo, voy a crear una pizarra, les llegaría a todos en sus correos y fíjense que lo que yo tengo en este momento es un tablero en donde yo puedo trabajar libremente como si fuera una charla en el salón de clases. Puedo tener las diferentes herramientas, simplemente empiezo a jugar y puedo hacer la explicación de lo que yo necesito. Entonces, eh, para aprovechar esta herramienta, básicamente, ¿cuál es la presentación y qué era lo que estaba mencionando hace un momento? Nosotros tenemos actualmente 20 cuentas pagas que tienen muchas herramientas. ¿Cómo las puedo trabajar? Existe, digamos que una cuenta padre, que va a ser esa cuenta de las 20, y puedo crear muchas cuentas hijo. Entonces, si yo no tengo una cuenta institucional, simplemente lo que hago es pedirle el favor a la cuenta padre que me cree la reunión en el calendario, que me invite, y a partir de ahí yo entro a la reunión y puedo usar estas herramientas. Principalmente lo que casi siempre más nos interesa es la grabación, ¿sí? Aunque existe la transcripción y podemos darle utilidad a muchas de las herramientas que tenemos allí. Fíjense que algunos compañeros, por ejemplo Irene, entró a la pizarra y pudo también realizar el dibujo de manera colaborativa. Entonces, no solo la persona que está presentando puede rayar en el tablero, otras personas también lo pueden hacer. Entonces, fíjense que es un ejercicio muy sencillo, muy básico, y lo tenemos acá en las herramientas de colaboración. Entonces, en cuestión de Meet, en cuestión de las reuniones, fíjense ya ese cúmulo de herramientas, esa caja que tenemos en donde podemos hacer muchas cosas y podemos interactuar, y ya lo tenemos, como les mencionaba, lo tenemos ya pago en la alcaldía y se puede utilizar hoy en día desde estas cuentas. Eso en cuanto a reuniones, un pequeño abrebocas en el tema de la pizarra, del calendario, pero también me gustaría darles a conocer la estrategia de almacenamiento. ¿Qué ocurre hoy en día en la alcaldía? Existe una dispersión de la información y básicamente, ¿qué nos piden las normas? Y con el auge de la información digital, eh, ¿qué es todo este mundo de la seguridad de la información? La seguridad de la información nos pide que todos los datos sean íntegros, disponibles y confiables. Pero en la alcaldía es posible que no esté sucediendo eso, que no se esté cumpliendo en su totalidad. ¿Por qué? Porque tenemos información dispersa. Entonces tenemos información en CDs, información en memorias, en discos externos, en computadores de la alcaldía, en computadores portátiles, en la nube, ¿sí? En algunas herramientas de nube que de pronto no son las que usamos en la alcaldía, en USBs. Todo esto queda disperso y muy seguramente es posible que en el tiempo se pierda. Entonces, se está perdiendo la información histórica, la historia de la alcaldía, se está perdiendo todo lo que hizo un funcionario, un servidor público, mientras estuvo vinculado a la alcaldía.
se está perdiendo todo lo que hizo una administración, ¿sí? Y básicamente, como lo dice el refrán, el que desconoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, de pronto vemos que a través de las diferentes administraciones, esto ya se había hecho y esto ya se había trabajado, pero todo eso se perdió y volvimos a empezar. Para que eso no ocurra, ¿qué es lo que se pretende y cuál es la propuesta que se tiene desde la parte de tecnología? Aprovechemos esta herramienta de almacenamiento que hoy tenemos, que como les digo, desde las cuentas institucionales tenemos 5.000 gigas o 5 teras de almacenamiento, que ya es bastante, y adicionalmente pretendemos llevarlas a que sean ilimitadas a partir de mitad de año. Entonces, ya prácticamente la información va a quedar siempre para la alcaldía. Los productos que yo hago van a ser para la alcaldía, los voy a tener disponibles y adicionalmente la información va a ser confiable. ¿Por qué? Porque en este caso, así yo esté guardando la información en el computador de la alcaldía, es posible que el computador se dañe, que tenga un cortocircuito, que se le dañe el disco duro, por cualquier situación, hasta un virus lo puede dañar y perdí toda mi información, toda la información que yo produje para la alcaldía. ¿Qué ocurre con estas herramientas de Google? El almacenamiento que yo tengo en el Drive, ese almacenamiento que yo tengo en Google, está en lo que se llama la nube, está en Internet, está bajo el respaldo de Google, que nosotros conocemos muy bien, que Google es una empresa muy reconocida a nivel mundial. Perdón un segundo. Y tiene un gran respaldo. Entonces, la información, al estar respaldada por Google, no está quedando en el computador que yo estoy trabajando. No está quedando posiblemente ni siquiera en Colombia. Ellos tienen servidores distribuidos en donde una parte de mi información está quedando en múltiples lugares y está respaldada con lo que se llama un backup. Entonces, si nosotros volvemos a qué estamos pagando, les había mencionado que en estas cuentas tenemos algo llamado el Vault. El Vault es una copia de respaldo que me garantiza Google de todo lo que yo tengo almacenado en esa cuenta a 100 años. Entonces, eso supera cualquier norma de retención documental que tiene Colombia. Colombia tiene unas normas de retención documental física y electrónica, pero normalmente van hasta máximo 20 años. Pero ahorita Google en este bol nos está garantizando 100 años de respaldo. Creo que para un tema de auditoría esto es muy bueno. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Y cuál es la propuesta de manejo de la información en la alcaldía? La idea es que ya no trabajemos la información en dispositivos, sobre todo móviles, que son los que más fácilmente se dañan. Los CDs se dañan con la temperatura, se llenan de hongos, los discos al portarlos pueden sufrir golpes, pueden sufrir pérdidas. A mí fácilmente se me queda un disco duro externo, una USB en un café internet. Además de que se potencia el que se llenen de virus y de software malintencionado. Entonces, ¿cuál es la propuesta para garantizar esa confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información en la alcaldía? Usemos ese almacenamiento en la nube que tenemos para garantizar que la información quede en las cuentas institucionales, porque también tenemos inconvenientes que a veces yo tengo mi información en mi correo y mi correo yo lo creé gratuitamente, pero me lo hackearon y la información se perdió, ya no tuve acceso o me desvinculé de la alcaldía y yo no dejé esa cuenta, entonces
me la llevé y me llevé la información de la alcaldía. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Dentro de las unidades compartidas, dentro del Drive de las cuentas institucionales, organicemos las diferentes carpetas, las podemos compartir y las podemos tener accesibles para todo el mundo. Entonces, básicamente es como si tuviéramos una USB muy grande para la información de cada uno de los procesos. Entonces, en el caso de la Secretaría General, tendría su unidad grande en donde vamos a almacenar la información organizada y todos podemos tener acceso. Entonces es casi como entregarle un disco duro en Internet a cada una de las secretarías, incluso no por secretaría, sino por procesos, porque las cuentas están por el mapa de procesos. Entonces, sencillamente, ¿cómo se trabaja eso en Internet? En mi correo electrónico, en las herramientas, en las aplicaciones de Google, la matriz de puntos que mencionaba, tenemos la opción del Drive. Como les mencionaba, el Drive es básicamente un disco duro, una USB, un sistema de almacenamiento que tenemos en Internet. Es lo que se llama estar en la nube. Entonces yo tengo acá en el Drive mi unidad en donde yo puedo guardarlo de mi cuenta, unas unidades compartidas y unos archivos compartidos. Incluso, si nosotros nos fijamos, Google en estas cuentas tiene algo muy bueno que es el manejo de ordenadores y dispositivos. Entonces, yo puedo decirle a Google, hágame backup en la nube, en Internet, de una carpeta o de todo el computador, si tengo esa capacidad. Entonces, yo acá le digo a qué carpetas, a qué equipos puedo hacerle backup. ¿Sí? Esa es otra herramienta, pero ¿de qué se trata este almacenamiento y cuál es la propuesta? Por ejemplo, en esta cuenta que estoy mostrando en este momento es la cuenta de sistemas, de tecnología. En esta cuenta de tecnología lo que hicimos fue crear una carpeta, al igual que lo hacemos en el computador, creamos una carpeta llamada IT, de tecnologías de la información, y fíjense que allí tenemos una cantidad de subcarpetas de nuestros planes, las comunicaciones, las presentaciones, los riesgos, los sitios, los formularios, y todos tenemos acceso a estas carpetas. Entonces, la idea es que a la carpeta de IT, yo le puedo decir, la voy a compartir. ¿Con quién? Pues con las personas que pertenecen al área de tecnología. Entonces, esta carpeta está compartida con el usuario de gobierno digital, con el ingeniero Andrés Soto, con gobierno en línea, con trámites y servicios. Fíjense que no tiene que ser una cuenta institucional. Tenemos también cuentas gratuitas asociadas a estas carpetas. Entonces, ya todos tenemos acceso a la cuenta de IT y todos podemos guardar la información en las diferentes subcarpetas. La idea es hacer una organización por cada dependencia, por cada proceso bien hecha. Y, por ejemplo, si nosotros vamos a mirar la gestión de proyectos del área de tecnología, está subdividida en las diferentes vigencias. Y yo ya mirar los proyectos del 2022, aquí tenemos los múltiples proyectos que estamos trabajando. Si yo ingreso a alguna de estas carpetas, puedo mirar qué se ha hecho, puedo abrir los archivos, puedo trabajarlos en Internet, que esta es otra gran ventaja. Yo puedo trabajar con Docs, puedo trabajar con las hojas de cálculo de Excel, puedo hacer las presentaciones de PowerPoint sin necesitar tener como tal instalado el paquete de Office de Word, Excel, PowerPoint y demás. Entonces, yo tengo esta herramienta donde puedo trabajar colaborativamente, así como en la pizarra podíamos trabajar varias personas a la vez.
Aquí también ocurre. Podemos trabajar varias personas a la vez y podemos ver cómo otra persona puede estar trabajando paralelamente, incluso el sistema me va a mostrar el cursor de qué está haciendo cada persona, ¿sí? ¿Qué está haciendo la cuenta de gobierno digital? ¿Qué está haciendo la cuenta de sistemas? Y hay una gran ventaja. Fíjense que todo se está guardando. Si yo hago una coma, si yo hago un espacio, automáticamente el sistema va guardando todo. Entonces ya no tenemos el problema de que se fue la luz y se me olvidó guardar porque él me guardó hasta el último segundo trabajando en el Drive. Sé que a veces genera un poco de resistencia este trabajo a través de Internet y a veces no gusta mucho. Pero ¿qué ocurre? Google generó una aplicación para los computadores que se llama el Drive, Google Drive. Entonces, yo le instalo esta herramienta a los equipos y ¿qué ocurre? Cuando yo entro a ver los archivos de mi computador, normalmente veo la unidad C, donde está todo instalado, la unidad de DVD, otra unidad que tengo en mi computador, pero fíjense que se me crea una unidad que se llama Google Drive y le da una letra. Entonces, básicamente es como si yo conectara una USB al computador y cuando yo voy a ver qué hay en esa unidad, me aparece mi unidad, mis unidades compartidas. Entonces, fíjense que yo, en este caso, puedo visualizar desde el computador todo lo que tengo en Internet y básicamente es como si yo lo tuviera acá internamente en el computador. Yo no veo la diferencia. Fíjense que yo puedo visualizar la misma carpeta de proyectos 2022 que estábamos viendo en Internet, pero ya no la veo en Internet. La veo en mi computador como si fueran mis documentos. Entonces prácticamente yo acá puedo abrir, guardar, puedo trabajar en estos archivos desde el computador como si estuviera trabajando con una USB, como si tuviera los archivos en el computador. Fíjense que yo abrí un archivo, me abrió en Word sin ningún problema y yo voy trabajando acá, pero la gran ventaja es que todo se está guardando en Internet, en la nube de Google, como lo tengo en una carpeta de una cuenta institucional. Esto lo tengo con el respaldo del Drive, con el respaldo del Vault a 100 años. Entonces, la información está de cierta manera con los pilares de seguridad de la información. La información está disponible porque yo la tengo en una carpeta compartida y estas personas, todos los de el proceso de tecnología, tenemos permisos. Incluso yo puedo modificar el tipo de permisos que puede tener cada persona o cada uno de los usuarios. Entonces la información está disponible. La información de cierta manera también es confidencial porque yo la comparto solo con las personas que lo necesito. No la tengo expuesta totalmente en Internet y no la puede acceder todo el mundo. Y adicionalmente, la información es íntegra. ¿Por qué? Porque si todos estamos trabajando en el mismo archivo de manera colaborativa, voy a saber que este archivo es la única versión y es el que contiene todos los datos. Porque, ¿qué viene ocurriendo también con los archivos de Word? Resulta que yo hice este documento de Word y le coloqué algunos datos. Se lo envié por correo, se lo copié, se lo compartí a un compañero y resulta que ese compañero le agregó estos otros datos, pero se lo compartió a otro compañero y además de lo que yo ya había llenado, esa persona diligenció otra sección, pero no se quedó con lo que guardó el primer compañero a que yo se lo compartí. Entonces, básicamente, cada una de las personas a las que yo se las comparto van a quedar con un pedacito de la información y no se va a saber cuál es la versión definitiva del documento y nos toca empezar en esos reprocesos de consolidar la información, de abrir
el archivo las N veces que lo tengamos, copiar y pegar y construir una sola versión. Entonces, fíjense que con este tipo de herramientas evitamos esa situación que es lo que se llama la eficiencia administrativa. Yo ya no voy a gastar el tiempo en consolidación porque todo se trabaja en este documento, se trabaja en las herramientas colaborativas. Entonces, si yo ingreso al Drive de otra cuenta que tiene compartida esa información, puedo abrir el mismo documento. Entonces, cuando yo abro el mismo documento, el sistema me va a notificar. Fíjense que me está diciendo que la oficina de sistemas, que la cuenta de sistemas, también está en el documento y que está ubicada acá en este renglón y yo puedo estar ubicado en cualquier otro renglón. Adicionalmente, si yo estoy trabajando colaborativamente, puedo tener una herramienta de chat. Puedo escribirle a mi compañero que también está editando el documento qué debemos hacer, podemos organizar el trabajo, podemos decir, no, de la página 2 hacia adelante, trabájela usted, yo la trabajo en la parte anterior y organizamos el documento. ¿Sí? Y de esa manera somos más ágiles en la tarea y podemos hacer un documento más rápidamente. Entonces, la propuesta la propuesta de almacenamiento es, dejemos de lado un poco la utilización de las herramientas de USBs, CDs, discos externos, incluso guardar en las mismas máquinas personales o institucionales y comenzamos a almacenar y centralizar en las cuentas institucionales que tienen el backup, el respaldo del Vault a 100 años. Entonces, básicamente, si alguien pierde la información, nosotros podemos administrativamente desde la oficina ir al Vault y rescatar cualquiera de estos archivos, rescatar cualquier correo electrónico que no encontremos. Esta es, creería que desde el punto de vista de seguridad de la información, la parte de mayor respaldo que tenemos hoy en día de poder garantizar que la información no se nos pierda y nos sea bastante útil. Dentro de la información y el trabajo colaborativo, también sé que a veces se nos generan muchas dudas y de pronto un poco de resistencia porque podríamos decir, bueno, si dos o más personas están trabajando este documento, otra persona me podría borrar mi trabajo. Eso podría suceder o podrían modificarme lo que ya tengo, pero si yo trabajo colaborativamente, hay otra gran herramienta que podemos explotar y es el tema del historial de versiones. Como les mencionaba, cada vez que yo hago un cambio, Google me va guardando automáticamente. Si yo tengo que devolverme, si alguien me borró la información, ¿qué puedo hacer? Fíjense que las herramientas de Google tienen algo muy bueno que se llama el historial de versiones. Si yo le digo que me permita ver el historial de versiones, me dice en una bitácora, Gobierno Digital creó este documento el 27 y fíjense que en ese momento estaba en blanco. A las 4:51 del 27, Gobierno Digital, que es el que se identifica con el color verde, creó estos ítems, escribió esto en el documento. Soporte, el 28 de abril a las 9, escribió ese segundo ítem en color morado. Posteriormente, Sistemas, la oficina de informática, colocó el ítem 2, que es el que se identifica con ese color naranja. Y el día de hoy, a las 10:59, la oficina de tecnología borró esos dos ítems.
Entonces yo fácilmente digo, uy, no, ese borrado fue un error por parte de la oficina de sistemas. Entonces puedo decirle, me voy a devolver a la versión que todavía no borraba la información. Puedo restaurar la versión original y él me pide que le confirme y fíjense que ya no están borrados los ítems. Así como borré estos 2 ítems, pude haber borrado 100 páginas y el sistema me las recupera automáticamente. Esto con Word no existe. Si yo borro y le doy guardar, me toca volver a hacer todo. Entonces es otra gran ventaja y es otra de las grandes herramientas que tenemos con estas herramientas colaborativas de Google. Bueno, voy a asomarme un momento al chat. Bueno, creo que por temas de organización y teniendo en cuenta que hay otra charla de talento humano, de un proceso de inducción a esta misma hora, de cierta manera nos vemos forzados a dar cierre acá. La idea es mostrar muchas más herramientas, nos va a tocar hacer otra jornada. Sin embargo, en horas de la tarde se va a repetir la charla y ahí no tenemos la limitación de que existe otra reunión que se está cruzando. Entonces, las personas que deseen participar en la charla de tarde, no hay ningún problema, se puede repetir la charla. En este momento, acabo de colocar el formulario de asistencia a la reunión. Veo que algunas personas tienen la mano levantada. Mientras se diligencia el formulario de asistencia, podríamos resolver dudas. Entonces, no sé, por parte de correo de inspección 2, ¿hay alguna duda? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día. Bueno, básicamente es saber si ese tipo de herramienta, ya que, porque esto lo estuvimos solicitando incluso con ocasión a la iniciada de la pandemia, para poder atender algunos despachos que tienen unos requerimientos especiales, audiencias, y pues ante la imposibilidad de atender público y pues por los riesgos de bioseguridad, todo eso, se quiso implementar. En su momento lo hablábamos con el ingeniero Juan Pablo. Sin embargo, pues finalmente pues no se pudo por las limitantes que usted mencionó, la capacidad, la forma de guardar, el tema de seguridad. No sé si sobre, o para poderlo implementar en algunas oficinas que manejamos audiencias, sí podríamos empezar como a reorganizar y permitir incluso que los usuarios que son particulares, desde las cuentas institucionales en algunos eventos se puedan atender audiencias o diligencias, pues de esta manera, y pues grabarlas, y pues personas que no se pueden trasladar, digamos, a las oficinas, pero pues que pudieran conectarse y poder guardar esas audiencias para los procesos que manejamos. No sé si digamos, esto pues veo que va dirigido en principio como a capacitaciones, reuniones, grupos de oficina a oficina, bueno, ese tipo de cosas, pero pues si dándole un poco más de alcance a eso se puede empezar nuevamente a retomar la idea que se ha planteado en algún momento de implementarlo a los procesos que manejamos, audiencias públicas. Diga usted, descargos por comparendos, o sea, estaría movilidad, estaría inspección de policía, comparendos de policía, audiencias públicas de convivencia. Sabía que de comisaría pues empezaron a haber unas restricciones pues por el tema de ciertos casos, pero pues otros se podrían manejar. No sé si se ha retomado ese tema también allí. Es esa la pregunta. Sí, sí, señora. Bueno, en este caso, técnicamente ya se puede hacer el uso de las grabaciones, de la transcripción, de todas las herramientas que se expusieron, con la salvedad de que lo que les comentaba, la reunión tendría que organizarse de manera inicial desde una de las
20 cuentas que tienen estas herramientas. Si se hace la organización de la reunión desde una de estas cuentas, se invita a las personas que sea necesario, ya se puede utilizar la grabación, levantar la mano, la pizarra, el chat, las encuestas, las preguntas, absolutamente todas estas herramientas. Desde la parte técnica se puede hacer. En los temas que se hace la pregunta, ya se abordan otros temas que son más legales, en cuanto a la protección de datos, a la grabación y todo, que de pronto se podrían procedimentar en la alcaldía y decir, listo, a partir de ahora se van a grabar las audiencias, se va a esperar tantos minutos, la grabación tiene que ser autorizada por todas las personas, la autorización se va a hacer a través de una encuesta, si alguna de las personas no autoriza, qué se va a hacer o cómo se va a actuar, ¿sí? Ya tocaría de pronto procedimentarlo, pero técnicamente tenemos la herramienta, la podemos usar, ya sería mirar cuál sería la mejor forma, porque pues entiendo que hay unos temas legales de por medio en algunas situaciones, hay otras que son más informales y no lo ameritan, pero en conclusión, la herramienta está y se puede usar desde que se haga la invitación inicial desde esa cuenta que tiene las herramientas. Reitero, solo es crear la reunión en esa cuenta, porque incluso si a mí me invitan y está permitido, yo puedo seguir invitando a las otras personas sin tener que entrar a la cuenta que generó la reunión. Yo hago la grabación, hago la transcripción y además puedo usar las herramientas sin necesidad de estar en esa cuenta. Solo es hacer la invitación inicial en esa cuenta y ya lo podría hacer. Eh, También tiene la mano levantada recepción, Secretaría de Salud. ¿Hay alguna duda en la cuenta de recepción de Secretaría de Salud? Sí, yo tengo una preguntita. ¿Ustedes van a hacer llegar, bueno, con la nueva metodología, podemos ver esta capacitación y todas estas cosas? ¿Y a qué correo nos llegarían? Bueno, efectivamente la grabación se va a compartir. Recuerden que para la participación en la charla se hizo un ejercicio de registro. Entonces, a las personas que se registraron, se les tomó el correo electrónico, se les va a hacer llegar el enlace de la grabación y la transcripción, bueno, lo que se activó de transcripción a todos los correos que se inscribieron y adicionalmente en la asistencia, en el registro de asistencia, también se les está solicitando el correo de forma obligatoria. Entonces, a esos correos, si de pronto no hicieron la inscripción, también se va a compartir a absolutamente todos los correos la capacitación. Es posible que se compartan las dos grabaciones, la de la jornada ahorita de la mañana, la de la jornada de la tarde. Lo más seguro es que la de la jornada de la tarde sea un poco más completa, porque nos podemos extender un poquito más, pero ahorita entiendo que se cruza con una jornada de talento humano, entonces nos tocó cortar, pero voy a compartir las dos, incluso comparto también el registro de asistencia para el uso que se requiera. Gracias. Con gusto. Diana Ramírez, ¿tienes alguna duda? Diana Ramírez, ¿tienes levantada la mano? ¿Alguna duda? Bueno, parece que en el ejercicio se quedó levantada la mano. Entonces, si no hay más dudas, eh, damos por terminada la charla. Recuerden que se les va a compartir la grabación, la planilla de asistencia y la transcripción que se haya hecho de la reunión de las dos jornadas.
Si hay más inquietudes, si de pronto se desea profundizar más en el tema, no hay ningún inconveniente. En la oficina de tecnología podemos acompañarlos. Al correo de Gobierno Digital también se pueden dirigir algunas preguntas y pues nosotros estamos, esto solo está, hasta ahora está empezando, nosotros estamos planteando una estrategia en donde se va a instalar estas herramientas, el Drive, para que se pueda trabajar no por internet, sino en los equipos directamente. Como les mencionaba, entonces vamos a hacer unas jornadas de instalación de estos programas. La idea es hacer más charlas, publicarlas y tenerlas disponibles para el uso general, incluso a profundizar y ahondar en otras herramientas. Entonces, por ahora, esa sería la charla. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por la participación y pues espero que se siga participando en otros ejercicios que vamos a realizar desde la Oficina de Tecnología. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Gracias, buen día para todos. Muchas gracias, ingeniero. Buen día para todos. Hasta luego, que esté muy bien, muchas gracias.